Voy a contarte algo que me pasó hace unos años, cuando tenía mi taquería en un barrio de la Ciudad de México. No sé si lo que viví fue cosa de mi cabeza o algo que de verdad sucedió, pero todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Y aunque me gusta contar la historia entre amigos, siempre que la repito me quedo con esa sensación incómoda de que hay algo que no termino de entender. Mi taquería estaba en una esquina concurrida, cerca de una estación de metro y un par de oficinas. Mi papá había empezado con el negocio y al morir yo me quedé al frente. No era fácil, pero los tacos al pastor siempre jalaban gente y más de un vecino venía a cenar varias veces a la semana. Lo que pasó fue en una de esas noches de viernes, que por alguna razón siempre tenían una vibra extraña. Esos días la clientela era diferente. Muchos borrachos, gente apurada y caras que no veía entre semana. El negocio andaba bien esa noche, con la fila habitual de clientes y yo cortando carne, sirviendo salsa, todo a la carrera. Mi ayudante, Toño, se ocupaba de las órdenes, mientras yo me concentraba en el trompo. Entonces, entre los clientes, vi a un tipo que no conocía. Eso no era raro, como te digo, los viernes traían a muchos que no eran del barrio. Pero algo en él me llamó la atención. No era por su ropa ni su aspecto, sino por cómo se movía. No pidió nada, no se formó. Solo estaba allí, parado a unos metros, observando. El tipo era alto, flaco, con una gorra vieja y una chaqueta que parecía demasiado grande para él. Su mirada me seguía de un lado a otro mientras cortaba la carne y me hacía sentir incómodo, pero no podía perder tiempo pensándolo. Los clientes seguían llegando. Así que traté de ignorarlo y seguí trabajando. Pasaron unos 15 o 20 minutos antes de que me diera cuenta de que el tipo seguía allí, sin moverse. No era el típico cliente que espera a sus amigos o decide qué pedir, y mucho menos alguien que simplemente paseaba. A esas alturas, la mayoría de los que habían llegado junto con él ya se habían ido. Entonces se me acercó lentamente pero sin decir nada. Yo esperaba que me pidiera un taco, pero nada. Solo se quedó allí del otro lado del carrito, mirándome fijamente. ¿Qué vas a querer?, le pregunté, medio en broma, pero más por romper la tensión que se sentía. No respondió. Sus ojos estaban vacíos, y el hecho de que estuviera tan cerca pero tan silencioso me puso nervioso. Pensé que podría ser un tipo perdido o drogado, algo común en esa zona los fines de semana. Me fijé mejor en sus manos. Las tenía metidas en los bolsillos de su chaqueta, y de pronto mi cabeza empezó a pensar en todas las historias que había escuchado de asaltos, especialmente en puestos callejeros. La gente como yo, que maneja efectivo y está expuesta, era un blanco fácil. «Amigo, si no vas a pedir, me estás estorbando», le dije, esta vez más serio, intentando que se alejara. Toño también lo notó. Se acercó y me preguntó en voz baja si quería que lo sacara de ahí, pero le dije que lo dejara. Tal vez solo estaba confundido, pensé. Así que el tipo se quedó un poco más, observando en silencio, hasta que finalmente se fue. Caminó sin apuro, cruzó la calle y se perdió entre las sombras de las tiendas cerradas. No volví a pensar en él hasta la siguiente semana cuando, nuevamente, en una noche de viernes, lo vi regresar. Esta vez fue más temprano, alrededor de las 8, y de nuevo, no pidió nada. Se quedó parado al borde del puesto observando a todos, pero en especial a mí. No me quitaba la vista de encima mientras yo trabajaba. Su presencia empezaba a molestarme, pero más que eso, me daba una mala sensación en el estómago. Esa noche, después de cerrar, me fui a casa preocupado. Le conté a mi esposa lo que había pasado, y aunque ella me escuchó, me dijo que probablemente solo era alguien raro, que no le diera importancia. Intenté hacerle caso, pero algo en ese tipo me inquietaba demasiado. Su mirada, sus movimientos lentos, todo me ponía en alerta. Pasaron un par de semanas en las que no supe nada de él, y empecé a relajarme. Pero una noche de lluvia, casi a las 10, cuando ya estábamos a punto de cerrar, lo vi de nuevo. Esta vez estaba más cerca del puesto, bajo una de las sombrillas que habíamos puesto para los clientes. No dijo ni una palabra, pero sus ojos, juro que sus ojos no eran normales. Parecían brillar en la oscuridad, o tal vez era la luz que rebotaba de los focos, pero esa sensación de incomodidad volvió como una patada en el pecho. Le dije a Toño que lo vigilara mientras yo terminaba con los últimos clientes, pero algo raro pasó. En un momento dado el tipo desapareció.
Un segundo estaba ahí, y al siguiente ya no lo vi más. No lo vi caminar ni alejarse, simplemente ya no estaba. Fue entonces cuando empecé a pensar que algo andaba mal. El siguiente viernes fue el peor. Llovía a cántaros y estábamos a punto de recoger cuando lo vi aparecer. Estaba empapado, pero no se movía. Simplemente se quedó parado, mirando desde la esquina bajo la luz amarillenta del poste. Esta vez no me acerqué, pero sentía su presencia como una presión en el pecho. Intenté ignorarlo, recoger todo y marcharme, pero cuando terminé, él seguía ahí. Me fui al coche con Toño y mientras manejaba hacia mi casa miré por el retrovisor. Y ahí estaba. El tipo caminaba detrás del coche a paso lento, pero firme. Toño lo notó también y me dijo que acelerara, pero la lluvia hacía difícil ir más rápido. Cuando doblé en una esquina lo perdí de vista. Al llegar a mi casa no pude dejar de pensar en él. ¿Por qué me seguía? ¿Quién era? Esa noche no pude dormir. Pensaba en su cara, en cómo me miraba, y en ese extraño brillo en sus ojos. Decidí que, si lo veía de nuevo, lo confrontaría. No podía seguir con esa sensación de miedo. La semana siguiente preparé mi plan. Si el tipo volvía, le hablaría directamente, lo enfrentaría. Y como si todo estuviera planeado, volvió. Estaba lloviendo otra vez y ahí estaba él, parado en la misma esquina. Esta vez no esperé. Dejé el cuchillo en la mesa y me acerqué a él. ¿Qué quieres?, le dije, sintiendo cómo el miedo me subía por la garganta. El tipo no respondió. Solo me miró con esos ojos vacíos y fríos. Luego, lentamente, sacó algo de su bolsillo. Un billete de 500 pesos, arrugado, mojado. No necesito tu dinero. Si tienes hambre, te doy de comer, pero no me estés siguiendo. Dije, enojado y confundido. El tipo no dijo nada. Simplemente me extendió el billete. Cuando no lo acepté, lo dejó caer al suelo y se fue caminando lentamente hacia la oscuridad. Esa fue la última vez que lo vi. Nunca más volvió a aparecer por la taquería. Pero desde entonces, cada vez que cierro el negocio y estoy guardando las cosas, me invade esa sensación de que alguien me observa desde la esquina, aunque no haya nadie. Y cada viernes por la noche, cuando cierro la cortina del puesto, reviso el suelo, esperando no encontrar otro billete mojado tirado frente a mí. Te voy a contar algo que me ha atormentado por años. Todavía no sé si fue una mala racha o algo más, pero desde entonces no he vuelto a ser el mismo. La historia comienza con mi taquería, un pequeño negocio que había puesto con mucho esfuerzo en una colonia al sur de la Ciudad de México. No era la taquería más popular, pero tenía mis clientes fijos, sobre todo por la noche, cuando los vecinos salían de trabajar o volvían de la escuela y querían algo rápido y barato para cenar. Era un negocio humilde, pero honrado. Todo empezó en una de esas noches tranquilas de martes. La taquería estaba en una esquina donde no pasaba mucho, salvo uno que otro coche o las luces de los autobuses al fondo. Era de esas noches en las que te pones a pensar si cerrar más temprano, porque sabes que no va a caer más gente. Toño, mi ayudante, estaba fregando los trastos, y yo terminaba de limpiar el trompo del pastor. Justo cuando pensaba que ya no valía la pena seguir abiertos, apareció un tipo raro. No sé bien cómo describirlo. No era un cliente habitual y tampoco tenía pinta de venir por tacos. Llevaba una chamarra vieja, sucia, de esas que parecen haber visto mejores días, y un sombrero gris que le cubría la cara casi por completo. Se acercó al puesto pero no pidió nada. Solo se quedó parado, como si estuviera esperando algo. Le pregunté qué se le ofrecía, pero no respondió. Pensé que tal vez no había escuchado, así que me acerqué un poco más y repetí la pregunta. ¿Qué va a llevar, jefe? El hombre me miró desde debajo del sombrero. Solo vi un destello en sus ojos, algo extraño, como si no estuviera del todo ahí, pero tampoco parecía perdido. Finalmente habló. No vine por tacos, me dijo con una voz rasposa, casi un susurro. Solo quería ver cómo trabajas. Esa respuesta me dejó un poco inquieto. Nadie se te acerca a las 10 de la noche solo para ver cómo trabajas. Le sonreí, más por educación que por otra cosa, y volví a mi puesto. Me dije que, probablemente, era solo otro tipo raro que había tenido un mal día. Pero, por alguna razón, no me quitaba de la cabeza lo extraño de su actitud. No me gustaba cómo me miraba. Esa noche no pasó nada más.
Cerramos una hora después y me fui a casa. Mi esposa estaba dormida, como siempre, cuando llegué, y yo no tenía ánimo de contarle lo sucedido. No quería preocuparla por algo que tal vez no tenía importancia. Pero la verdad, no podía dejar de pensar en ese hombre. La semana siguiente, las cosas se pusieron más raras. Era miércoles, otra noche floja, y casi a la misma hora el mismo tipo apareció de nuevo. Esta vez ni siquiera se acercó tanto. Se quedó parado en la esquina, justo donde la luz del poste no lo alcanzaba del todo. No hizo ningún gesto, ni siquiera me miraba directamente, pero sabía que estaba ahí por mí. Lo sentía. Era como si su mera presencia en ese rincón oscuro me estuviera acechando. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me decidiera a confrontarlo. Yo no soy de esos que se dejan intimidar fácil, y menos en mi propio negocio. Así que me acerqué con firmeza, aunque con algo de nervios. A medida que me acercaba, el tipo parecía más grande, como si su sombra se estirara con la oscuridad que lo envolvía. ¿Qué quieres? Le solté, ya un poco molesto. Si no vas a comprar nada, mejor lárgate de aquí. El hombre me miró otra vez, pero esta vez su expresión era diferente. Tenía una leve sonrisa que me hizo sentir un frío en la espalda. No me dijo nada, solo se dio media vuelta y se fue caminando lentamente, como si no tuviera ninguna prisa. Lo vi desaparecer entre las sombras de las calles cercanas. Esa noche, el sueño me fue imposible. Me quedé dando vueltas en la cama, tratando de convencerme de que no pasaba nada, que solo era un tipo raro con tiempo de sobra. Pero algo en mi estómago me decía que había más. Pasaron unos días y no supe nada de él. El negocio volvió a la normalidad, o eso pensaba yo, hasta el siguiente viernes. Era una de esas noches en las que la taquería estaba llena, con gente de pie esperando su orden. Entre el bullicio de la gente, los coches que pasaban y la música que salía de los bares cercanos, volví a verlo. Estaba al fondo, a unos metros del puesto, observando en silencio sin acercarse demasiado. Esta vez no me atreví a decirle nada. Lo ignoré. Seguí sirviendo los tacos, sonriendo a los clientes como si todo estuviera bien, pero no podía sacármelo de la cabeza. Cada vez que levantaba la mirada, allí estaba, parado como una sombra. Cuando por fin se fue la última persona, me acerqué a Toño, que estaba limpiando las mesas, y le pregunté si había visto al tipo. Me miró con cara de extrañeza. ¿Qué tipo? Me dijo. Yo no vi a nadie. Eso me desconcertó más que nada. ¿Cómo que no lo había visto? El tipo había estado allí todo el rato. Decidí no insistir y le dije que cerrara mientras yo me quedaba limpiando el trompo. El problema es que después de eso, empecé a sentir que algo raro pasaba con mi puesto. El trompo de pastor, que siempre cortaba sin problemas, de repente se sentía pesado, como si la carne no fuera la misma de siempre. Mis cuchillos, que afilaba todas las mañanas, ya no parecían cortar igual. Al principio pensé que estaba cansado, que tal vez era solo el estrés acumulado, pero con el paso de los días la sensación no desaparecía. Al contrario, se hacía más intensa. La cosa es que un día, mientras cortaba la carne, sentí un pinchazo en la mano. Era como si algo me hubiera mordido, pero no había nada que pudiera haberme hecho daño. Al mirar mi mano vi una pequeña marca roja como un rasguño, pero no me di mayor importancia. Sin embargo, esa misma noche, el dolor se hizo más fuerte. Parecía que la herida se estaba infectando. Intenté ignorar el dolor y seguir trabajando, pero con cada día que pasaba el malestar aumentaba. La mano empezó a hincharse, y el simple hecho de sostener el cuchillo se volvió insoportable. Lo peor es que, cada vez que llegaba la noche, volvía a sentir que alguien me estaba observando. A veces veía al tipo en los reflejos de las vitrinas o al otro lado de la calle, siempre en la penumbra, como si nunca se hubiera ido del todo. Una noche, ya no aguanté más. Después de cerrar, fui directamente al hospital. El doctor que me atendió me dijo que la herida no era gran cosa, solo una infección que había crecido más de lo normal. Me dieron unos antibióticos y me recomendaron que descansara. Pero el problema no era solo físico. Yo sabía que lo que me estaba pasando no tenía explicación lógica. Después de esa visita al doctor, decidí tomarme un par de días libres para ver si mejoraba. No volví al puesto por un par de noches, y Toño se encargó de todo mientras yo descansaba en casa. Pero incluso en casa sentía la presencia de ese tipo. No podía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía su cara, su sonrisa burlona.
El dolor en mi mano iba desapareciendo, pero el miedo no. Finalmente volví a la taquería. Toño me dijo que todo había ido bien durante mi ausencia, pero yo no podía evitar sentirme incómodo. La primera noche que regresé, todo fue tranquilo. Ningún cliente raro, ningún tipo en las sombras. Pensé que tal vez todo había sido producto de mi cabeza, que el descanso había ayudado a aclarar las cosas. Pero como en las otras veces, el alivio no duró mucho. Unos días después el tipo regresó. Esta vez no estaba solo. Lo vi desde lejos en la misma esquina, pero ahora había otras figuras a su alrededor. No pude distinguir sus caras. Estaban cubiertos por la sombra del poste de luz, pero sentí sus miradas sobre mí. El miedo me paralizó. Ya no era solo un tipo raro siguiéndome. Ahora eran varios. ¿Qué querían de mí? ¿Por qué me perseguían? Esa noche cerré temprano sin darle explicaciones a Toño. Simplemente recogí todo y me fui a casa. Desde ese día dejé la taquería. No le dije a nadie la verdadera razón. Solo cerré el negocio y no volví más. A veces pienso que fue una tontería, que todo estaba en mi cabeza, pero luego recuerdo esas noches, esas miradas. Siempre he sido fan de los tacos. Desde que tengo memoria, cada viernes por la noche, después de salir del trabajo o de la universidad, me gustaba detenerme en alguna taquería. Era como una pequeña tradición personal, una especie de ritual con el que me despedía de la semana. La Ciudad de México, con su ritmo caótico, tenía un lado reconfortante en esos puestos de tacos callejeros que iluminaban las esquinas. La luz amarillenta del foco, el sonido de la carne chisporroteando en el comal, y el aroma de la cebolla asada mezclado con el del pastor. Para mí, esos lugares eran como pequeños refugios. Había probado muchas taquerías en la ciudad, desde las más famosas hasta esos puestos improvisados en alguna esquina poco transitada, pero una en particular me atrapó. Estaba en una calle que no era precisamente de las más concurridas. La primera vez que fui fue por pura casualidad. El tráfico en Insurgentes estaba infernal y decidí desviarme. No fue hasta que me detuve en un semáforo que vi el pequeño letrero, Tacos El Güero. Estaba casi oculto detrás de un poste de luz, pero el aroma que emanaba el puesto me llamó de inmediato. Sin pensarlo 2 veces me estacioné cerca. El lugar no era nada del otro mundo. Un carrito metálico con 2 planchas para la carne, una mesa larga con salsas y un par de bancos. Apenas unas pocas luces alumbraban la esquina, y había solo 2 personas sentadas comiendo, lo cual era raro para esa hora de la noche. De hecho, todo se sentía algo apagado para lo que normalmente esperabas de una taquería. Sin embargo, el taquero, un hombre delgado y de mediana edad, movía con destreza la espátula preparando un taco de pastor con una precisión que me impresionó. Me acerqué a la barra y pedí lo de siempre: 3 de pastor con todo, salsa verde y un refresco. El hombre apenas habló, pero su eficiencia era innegable. Mientras esperaba, noté algo raro. Las otras 2 personas comían en completo silencio. No había esa plática animada que normalmente encuentras en las taquerías, ni la broma ocasional entre el taquero y los clientes. Todo estaba envuelto en una quietud extraña. Solo el sonido de la carne en la plancha rompía la monotonía. Los tacos llegaron rápido. El taquero los deslizó hacia mí con un movimiento casi mecánico, sin cruzar miradas, sin decir nada más que un suave "aquí tienes". No me importó mucho al principio, porque el olor que desprendían era irresistible. Me llevé el primer taco a la boca y honestamente fue de los mejores que había probado en mi vida. La carne tenía un sabor único, distinto, como si hubiera sido marinada en una receta secreta que no podías encontrar en ningún otro lugar. Pero, mientras lo comía, no podía sacudirme una sensación extraña que me invadía. Algo en el ambiente no se sentía bien. Alrededor de nosotros, las luces de la calle parecían más tenues de lo normal. La oscuridad entre los edificios cercanos era densa, casi tangible, como si el puesto de tacos fuera una pequeña isla de luz en medio de un océano de sombras. Empecé a sentir una leve incomodidad, pero no quise hacerle caso. Me repetía que solo estaba cansado por la semana larga que había tenido, que era mi mente jugándome una mala pasada. Cuando terminé mi tercer taco, me di cuenta de que las otras 2 personas ya se habían ido. Ahora, el puesto estaba completamente vacío, salvo por mí y el taquero,
que continuaba limpiando la plancha en silencio. Decidí pedir otro más, esta vez de bistec, porque quería prolongar la experiencia. Lo admito, el sabor de los tacos me había atrapado, y aunque la situación era un poco rara, la comida lo compensaba. El taquero preparó el taco de bistec en un abrir y cerrar de ojos, pero justo cuando estaba a punto de morderlo, escuché algo. Un ruido que provenía de la calle detrás de mí, como un susurro, o tal vez el sonido de pasos leves. Me giré para ver, pero no había nadie. La calle seguía igual de vacía que antes. Las sombras entre los edificios seguían siendo densas e impenetrables. Me encogí de hombros y volví a mi taco, pensando que tal vez había sido solo el viento. El segundo bocado del taco de bistec fue tan bueno como el primero, pero ahora ya no podía ignorar la sensación de inquietud que se apoderaba de mí. Era como si algo en el ambiente hubiera cambiado sutilmente, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. No podía explicarlo, pero sentía una presencia, algo que no podía ver, pero que estaba ahí, justo más allá de la luz del puesto. ¿Todo bien, joven?, me preguntó el taquero de repente, sin levantar la vista de la plancha. Su voz era monótona, como si estuviera preguntando por cortesía más que por interés genuino. Me tomó un segundo responder, ya que la pregunta me agarró por sorpresa. Sí, todo bien. ¿Usted? El hombre no respondió de inmediato. Simplemente siguió trabajando, moviendo los cuchillos y organizando la carne. El silencio volvió a caer sobre nosotros, y yo seguía comiendo, aunque ya no con tanto entusiasmo. El sabor de los tacos ya no me parecía tan importante. Ahora solo quería terminar y largarme de allí. Algo en el ambiente me estaba poniendo de los nervios, pero no podía identificar qué era exactamente. Decidí que sería mejor pagar e irme. No había nadie más, y la noche parecía haberse vuelto más densa, como si algo estuviera envolviendo el puesto. Saqué mi billetera y pagué los tacos. El taquero tomó el dinero sin decir una palabra, pero justo cuando me estaba preparando para irme habló otra vez. «Es raro que alguien se quede tanto tiempo por aquí», dijo sin mirarme. «No suelen quedarse tanto después de los primeros tacos». «¿A qué se refiere?», le pregunté, confundido. El hombre se detuvo. Sus movimientos cesaron y por primera vez en toda la noche levantó la vista para mirarme directamente. Sus ojos, pequeños y oscuros, parecían pesar sobre mí. «La gente no vuelve. Eso es todo», dijo, casi en un susurro. Me quedé helado, incapaz de procesar sus palabras por completo. ¿Qué quería decir con que la gente no vuelve? Tragué saliva, sintiendo cómo el aire a mi alrededor se volvía más denso, más sofocante. «Bueno, yo ya me voy», respondí intentando sonar casual, pero mi voz temblaba un poco. Me di la vuelta rápidamente y empecé a caminar hacia mi coche. Mi corazón latía fuerte en mi pecho, y aunque intentaba no mostrarlo, estaba aterrado. No quería girarme para ver si el taquero seguía mirándome. Algo me decía que no quería saberlo. Cuando llegué a mi coche, las manos me temblaban mientras buscaba las llaves en el bolsillo. Finalmente las encontré, abrí la puerta y me metí rápidamente. Encendí el motor, pero antes de arrancar, no pude evitar echar un vistazo por el espejo retrovisor. El taquero seguía allí, parado junto a su puesto, observándome en silencio. Pero lo más extraño fue que, justo al otro lado de la calle, en la misma esquina donde había visto pasar a las primeras dos personas, vi una figura inmóvil, casi oculta entre las sombras. No podía distinguir su rostro, pero sabía que estaba mirando directamente hacia mí. Arranqué el coche de inmediato y aceleré, alejándome lo más rápido posible de esa esquina. Mientras me internaba en el tráfico nocturno de la ciudad, traté de sacarme de la cabeza todo lo que había pasado. Pero esa sensación de ser observado, de que algo me había seguido desde esa taquería, no se fue. Desde esa noche, dejé de hacer mi ritual de tacos de los viernes. Cada vez que pasaba por alguna taquería, recordaba el sabor de los tacos de El Güero, pero también recordaba la sensación de que algo estaba mal, muy mal. Y aunque he querido volver para resolver el misterio, algo en mí me dice que no debería, que hay cosas que es mejor dejar atrás. Hasta el día de hoy no sé si fue mi imaginación o algo más lo que viví aquella noche, pero lo que sí sé es que desde entonces, ya no puedo disfrutar de un taco sin sentir que algo me está observando, esperando el momento en que baje la guardia.